Hola amigos de Contexto. Bueno amigos, hoy miércoles 20 de abril tenemos 55 días con la guerra de Ucrania y el mundo, bueno, nos desconectamos del conflicto y nos volvemos a conectar. Hubo momentos en que parece que esto iba a terminar y se alarga y se alarga. Rusia no pensó que esta guerra iba a tomar tanto tiempo, pensó que iba a ser una acción rápida como pasó en otras ocasiones. Sin embargo, se ha prolongado y ya los países de Occidente están aprobando. Justo hoy hay una reunión del G20 y se aprueba el envío de armas a Ucrania. Me refiero a armas pesadas, porque individualmente pues se han estado mandando, pero ya se supone que incluso como organización, porque individualmente se estaban mandando, están tratando de aprobar el envío a Ucrania. Nos acompaña Bill Wall, como es costumbre, y él nos tiene unas imágenes muy interesantes sobre todo lo que ha sido el proceso del conflicto y el desgaste bueno, de ambos países, de ambas tropas, pero se dice que se esperaba, Rusia esperaba que fuese todo más rápido y también Occidente, y por eso no se le habían facilitado en parte armas a Ucrania para que no quedase en manos del supuesto enemigo, que era Rusia. Buenos días, Bill. Buenos días, Mónica. Bueno, tú como estudioso que siempre nos tienes ahí la evolución del conflicto, ¿qué nos traes hoy? Bueno, vamos a ver las imágenes. Esto lo preparé ayer con la idea de, en fin, ya ustedes ven, Rusia-Ucrania, la invasión que comenzó el 24 de febrero y como bien dijo Mónica, son 55 días que esto lleva ya este asunto del combate y todo lo demás. Aquí tienen un mapa que de hecho muestra uno de los argumentos que alega el señor Putin. Ustedes ven, por ejemplo, los miembros de la OTAN en color azul, azul grisáceo, unos más claros que otros, los más oscuros que están en la parte izquierda, como España, Francia, Gran Bretaña. Esos son los, bueno, España no, España entró después, pero Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Noruega fueron de los primeros. Alemania occidental en aquel entonces también se unió, y luego los otros países que habían sido parte del bloque soviético, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía entró antes. Todos estos países son parte de la OTAN. Obviamente el amigo Putin alega de que esto se está acercando a la frontera de Rusia y que eso le impone para Rusia una necesidad de defenderse. Él considera en su mentalidad que esto significa que lo tienen bloqueado y que tarde o temprano pues van a atacar Rusia. Ese es su argumento. Hay quien lo cree, la gran parte del mundo no lo cree así. De todas maneras, aquí pueden ver Ucrania, que está por la capital Kiev, y ya en la siguiente imagen van a ver lo que, de qué se trata esto. En la parte izquierda vemos a la zona del Donbass, donde está Luhansk y el Donetsk. Esa parte de color amarillento es donde existe un núcleo de rusos o de habla rusa, descendientes rusos, que viven en esta zona, justamente en la frontera rusa. Pero esa zona también es muy rica en minerales, particularmente el carbón. Tienen también fábricas de metales, metalúrgicas, etcétera, en esa zona. Produce, como es lógico, acero y cosas por el estilo. Esta parte es muy industrial. Y después, en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver la zona ya rosada, llamémosle. Eso ya está ocupado por los rusos, donde hay unas líneas horizontales blancas y del color rosa, pues es donde los rusos están atacando, y en muy breves lugares, en forma clara, un poco azulada, es donde los ucranianos están contraatacando. Estas imágenes, la de la derecha, por ejemplo, data del 18 de abril, o sea, de anteayer. Es una información muy reciente. Aquí, por ejemplo, ven ustedes ya la ciudad que más está sufriendo, Mariupol. Ven un edificio totalmente destruido.
ven vehículos en las calles. Fíjense cómo está esa ciudad, una ciudad muy bonita, tiene una arquitectura muy atractiva. Es una ciudad en un centro, como dije anteriormente, industrial, y también tiene puerto, como lo pueden apreciar en la imagen de la derecha. En este cuadro, son 4 cuadros, en la parte superior izquierda, donde hay 4 flechas, eso indica la situación el 2 de marzo, cuando las fuerzas rusas avanzaban hacia Mariupol y, por supuesto, al puerto que se muestra poco al sur, en el mar de Azov. La siguiente, a la derecha, es el 17 de marzo, donde ustedes ven ya que hay un sombreado de color rosado, que es lo que ya está ocupado por los rusos, y la parte amarilla, donde los rusos en aquel entonces, el 17 de marzo, reclamaban que ellos lo habían ocupado. El 24 de marzo, en la parte baja, a la izquierda de esa imagen, fíjense que la situación ya, los rusos estaban rodeando, habían rodeado casi toda la ciudad de Mariupol. Y el 18 de abril, hace 2 días, que es la última imagen en el cuadro de la parte derecha inferior, los rusos claman o alegan que ya tienen el control sobre la mayoría de la ciudad. Y fíjense bien que en Azovstal hay precisamente metalúrgica, que es un lugar donde ha sido bombardeado con misiles, etcétera. Eso está casi totalmente destruido. Aquí tiene una imagen en la parte derecha superior de soldado ucraniano en el frente. No hay fecha en que se tomó, pero ustedes ven que estaban simplemente poniendo trincheras, refugiándose ante el ataque. En la parte baja izquierda tienen una foto de satélite. Esto fue el 9 de abril, Voronezh, Malezhvo, una base aérea rusa en territorio ruso, donde se muestran 25 aviones de combate rusos, todo alineado, que son los que están participando precisamente en el ataque a Ucrania. Después, en la parte derecha, la parte alta, ven un howitzer, que es un cañón de 155 milímetros montado sobre un chasis de tanque. Es básicamente un cañón antitanque, es un cañón más poderoso que lo que usan los tanques, que está totalmente destruido en medio de una avenida que realmente es un lodazal. Y en la parte baja vemos la parte superior de un tanque, la torreta de un tanque con el cañón. Parece un T-72, 380 del ejército ruso. Esto es a las afueras de Kiev, donde ya pueden ver que hay vehículos circulando. De aquí los rusos se retiraron y esta zona fue reocupada por los ucranianos. Aquí tenemos la última noticia, que fue exactamente una semana hoy, del buque Novskva. Novskva es ruso, el Moscú en ruso. Y este era el buque insignia ruso de la flota del Mar Negro, un buque de 12.500 toneladas, un crucero, que fue precisamente construido en Ucrania, cuando era parte de la Unión Soviética, a finales de los años 70, comienzo de los 80, en el puerto de Mykolaiv. Mykolaiv es un puerto que ha estado bajo ataque y sigue bajo ataque de los rusos, pero está en mano ucraniana, no lejos de Odessa, con acceso al Mar Negro. Este buque fue hundido el 13 de abril. Ya veremos, los ucranianos alegan que le dispararon unos misiles de fabricación ucraniana. Los rusos alegan que hubo una explosión en donde estaban las municiones, y eso explotó y el buque hundió. Veremos la siguiente foto. Aquí tenemos Odessa, Ucrania, el Mar Negro, y precisamente el 12 de abril tenemos la señal donde el satélite ubicaba a ese buque en el cuadrito que ustedes ven ahí. Si ponemos la imagen, por favor, porque no la veo, no está puesta la imagen. Bueno, ya la van a poner, Bill. Continúa. Bueno, entonces, a ver si la ponen la imagen, por favor, para poder Vámonos a la pausa para volver con la imagen. Volvemos. Sí, podemos hacer una pausa, sí. Amigos, si analizamos hoy el conflicto de Ucrania, que ya va a cumplir pues 2 meses, el 25 de abril
algo que parecería que iba a ser corto, se ha convertido en una guerra que no se sabe en lo que va a parar. Les decía que hoy miércoles están reunidos el G20 para tomar decisiones sobre qué ayuda se le puede dar a Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos ha dicho que no se sienta en la misma mesa que Rusia, y aunque será una reunión virtual, no sabemos si van a estar compartiendo la misma pantalla y no sabemos qué decisión tomarán también los otros países occidentales. Bill Wall nos ha preparado una presentación del momento en que nos encontramos, en que se encuentra el mundo en este conflicto, y nos presentaba un buque de fabricación ucraniana ruso, y nos contaba la historia, Bill, de que está ahora mismo hundido, ¿no? Hundido, sí. El Moskva, que es el nombre de Moscú, tenía precisamente el nombre de la capital ucraniana, era el buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia. Tenemos la imagen ahí. Pueden ver, por ejemplo, en esta imagen, le voy a señalar aquí, ve, este es el lugar donde el satélite, esto es una imagen de satélite, donde el buque estaba ubicado cuando fue, de acuerdo a los ucranianos, atacado por un misil ucraniano. De acuerdo a los rusos, sufrió una explosión en la Santa Bárbara, donde lleva las municiones, y explotó. Tenemos que saber cuál de los dos, aunque los expertos occidentales alegan que verán una foto del buque hundiéndose, que sigue a esta, donde es evidente que recibió un impacto del exterior. Aquí tienen ustedes Crimea, en la parte derecha, el puerto de Sebastopol, que es parte de Rusia, anexada por Rusia hace 7, 8 años, en el 14, y precisamente buscando este puerto que durante mucho tiempo ha sido el puerto principal de la flota rusa del Mar Negro. Que fue parte del objetivo, por eso también era tan importante para ellos. Para un poco de historia en esta parte, Bill. Sí, para mantener eso. Vamos a ver la siguiente imagen, lo que yo decía, aquí tienen el Moskva hundiéndose. Los rusos alegaban que fue una explosión interna del buque y que después el mar estaba sumamente agitado, había una tormenta y el buque se hundió. Aquí pueden ver por esta foto que no había esta tormenta. El buque parece que está en Boca Chica, no hay una olita ni nada. Pueden apreciar que tiene un impacto que parece que fue aquí en este sector que yo señalo, aquí en este lado, un impacto exterior. Por lo tanto, lo que dicen los ucranianos de que le lanzaron un misil desde Ucrania es muy posible. El misil de Ucrania, lo van a ver, se llama Neptuno, es un misil antibuque que tiene un alto explosivo de fragmentación, un peso de 870 kilos, que es pesado, 5 metros de largo, o sea, un misil bastante enorme, grande, y que tiene un alcance de 280 kilómetros. Es evidente que la distancia del buque de la costa era más cerca que eso, mucho más cerca que eso, y es muy probable que fuera el misil de esta índole, de origen ucraniano, el que llegara a impactar en el buque. Finalmente, la última imagen no necesariamente es de Ucrania, pero pueden ver, y aunque está en inglés, me disculpan que el tiempo no me dio para traducirlo, pero es la crisis de refugiados y el número de personas estimado que han sido forzadas a desplazarse de sus hogares. Y pueden observar aquí, por ejemplo, el caso de Siria, que lo estoy señalando aquí, que es el mayor, 13.7 millones del año 11 a mediados del 21, y le sigue, interesantemente, el caso de Ucrania, que solamente tiene 55 días, con 11.4 millones de una población de 44 millones, es decir, esto es un 25% de la población que en 55 días se han visto obligadas a desplazarse, a dejar sus hogares. Hay fuera de Ucrania, se estima, un poco más de 5 millones, una gran parte en Polonia, que es lugar cercano, tiene frontera con Ucrania, pero ya ustedes se pueden imaginar lo que representan gente que han perdido sus hogares, sea por misiles, por cañonazo, por explosivos o porque las condiciones de vida, al no tener, por ejemplo, lo fundamental, el agua, víveres, lo que sea, han tenido que dejarlo. Los demás países son las crisis que esta de Yemen, que continúa, 4.1 millones de desplazados, eso continúa.
la de Bosnia, que fue al final de la década del siglo pasado, 2 millones y pico, la de Ruanda, que fue algo desastroso en el 94, 2 millones y pico, y Myanmar, más reciente, 1 millón y pico. Es decir, que ya Ucrania con 55 días se va acercando a los que han tenido que dejar sus hogares, los desplazados en Siria, que duró un periodo de 10 años, y ya ustedes pueden ver el sufrimiento de ese país. Yo creo que con esto yo llego al final de las imágenes. Bueno, así que, Mónica, la verdad para que tengamos es que una idea de lo que está pasando y que además nos afecta, aunque esté miles de kilómetros distante de la República Dominicana. Afecta al mundo completo, y la desestabilización que ha logrado a nivel político y económico es enorme. Vemos esta reunión hoy que no sabemos qué decisión se tomará. Hay quienes defienden a Putin, dicen que se estaba acercando demasiado a la OTAN. Es muy difícil prohibirle a un país que firme o no realmente iba a entrar a la comunidad europea. Tampoco quería decir que entrase a la OTAN, eso hubiese tomado muchísimos años, pero la verdad es que también es difícil quitarle la prerrogativa a un Estado. También hay que saber que los estados que eran satélites de la antigua URSS, como se le llamaba, están, por ejemplo, Praga, en Checoslovaquia, en Eslovenia y la República Checa. Hay incluso prohibiciones de hablar de este conflicto. Es un país que está muy, muy sentido con Rusia por las guerras que se libraron en su territorio. Y la verdad es que estos países, a pesar de haber sido satélites rusos y haber sido parte de la Unión Soviética, no están muy contentos con esta situación. Han revivido después de esto y se sienten países libres y quieren pertenecer, la mayoría, a la Unión Europea. No quiere decir que no haya también defensores de Rusia, como en todo, hay familias divididas, porque imagínense, los abuelos nacieron, quizás son rusos, nacieron en Rusia. Estos conflictos traen problemas de divisiones incluso familiares. Es muy triste esto, y ni hablar de la economía. El rublo, por ejemplo, tuvo una caída estrepitosa, luego se ha recuperado. Se habla de que el gobierno ruso está viendo si se puede pagar el gas en rublos. Una moneda que está, vamos a decir, detenida porque no se puede utilizar para hacer muchas compras y pagos. Bueno, pues se puede devaluar más. Se están tomando medidas sobre esto. De hecho, no se pueden sacar más de cierta cantidad de moneda extranjera de Rusia en el momento. Las tasas de interés han aumentado mucho, pero la inflación es grande. Háblanos un poco de esta crisis económica mundial y qué tú crees que saldrá de esta reunión del G20, donde lo que creo que el objetivo mayor es sacar en claro si se le va a dar ayuda de armamentista a Ucrania como bloque de la Unión Europea y Occidente. Hay dos cosas como resultado de esto. Primero, que lo que Putin alega como motivo para invadir Ucrania, para contrarrestar, digamos, lo que él ve como un avance de la OTAN hacia la frontera rusa, lo que ha sucedido es todo lo opuesto. Por ejemplo, tiene dos países de tamaño importante, muy importante, como es Suecia y Finlandia. Finlandia tiene frontera con Rusia, y esos dos países que no pertenecen a la OTAN ahora mismo ya están haciendo solicitud para entrar en la OTAN. Ellos no tenían intención ninguna. Suecia le ha enviado armas a Ucrania sin ser de la OTAN. Quiere decir que está creando un temor que ha hecho lo que los países pequeños, Estonia, Latvia, que también tienen frontera con Rusia, y Lituania, pues fueran parte de la OTAN. Para la OTAN, esos tres países realmente no representan como poderes militares que le añadan mucha fuerza a la OTAN. Hay una cercanía, pero estemos claros, los rusos saben, y lo estamos viendo en Ucrania, que muchos de los ataques que están haciendo son de misiles de mediana distancia.
porque los ucranianos con los armamentos que poseían, que no es gran cosa, pero la ayuda que han recibido de Occidente, tienen misiles antiaéreos que le han derribado helicópteros y hasta aviones a los rusos. Entonces, hoy con el armamento moderno, tú no tienes que estar sobre el terreno. Tú sencillamente puedes dispararlo de 500 kilómetros, 300 kilómetros, que es lo que están haciendo los rusos en estos instantes. Así que la excusa de que se acerque la OTAN en esos países no es válida. Claro, esos países también, como tú bien dijiste, ven interés en unirse a la Unión Europea. La Unión Europea para ellos, la moneda que tienen, que tenían, digamos, ¿no? O que tienen, no tienen gran fuerza. Entonces, al unirse a la Unión Europea, la Unión hace la fuerza. Entra el euro, tiene una frontera abierta para todo el comercio y demás. Es decir, hay una unión económica que tal vez sea más importante que la militar. La militar, Putin la ha hecho importante de nuevo, pero había perdido interés hasta el punto donde precisamente estos países de la OTAN dependen y dependían mucho más del gas natural y del petróleo de Rusia. Es decir, Rusia tenía un comercio con esta zona extraordinario y cautivo. Compraba muchísimos productos europeos, el intercambio comercial extraordinario. Rusia ahora mismo que exporta petróleo ha reducido las exportaciones de petróleo un 25%, las exportaciones por vía marítima, porque es que no hay manera de salir. Si nosotros podemos ver un momento el mapa este que yo puse para que pueda yo explicar mejor y que los televidentes, fíjense bien el mapa. Aquí tenemos el norte en Murmansk, en la parte superior, ¿verdad? Ese es un puerto importante y está Arcángel. Esto pasa para salir de aquí y entrar en el Océano Atlántico, ¿qué es esto? Tienen que pasar frente a las costas de Noruega, porque ya más al norte, pues queda el Polo Norte, ya es el Ártico. Aquí tenemos Noruega, que es parte de la OTAN, Islandia es parte de la OTAN, Gran Bretaña es parte de la OTAN, para salir de ahí. Y es un viaje un poco largo. San Petersburgo, que lo ven ustedes en Rusia, que está precisamente en el mar Báltico, que es esta zona de aquí que yo señalo, fíjense bien que este es el único pedacito de costa que tienen los rusos en el Báltico. Es decir, que si quieren exportar algo por ahí, tienen que pasar por todo este Báltico, donde ya Estonia, Latvia es parte de la OTAN y integrado a Europa. Sí. Kaliningrado esto es ruso. Este es un pedazo de Rusia que era parte de Alemania. Esta era la Prusia Oriental, que los alemanes la tenían aun cuando antes de la Segunda Guerra Mundial, y esto los rusos lo ocuparon, y como esto era alemán, los rusos se quedaron con eso, aún después de desaparecer la Unión Soviética. Y está Polonia. Es decir, salir del mar Báltico es complicado. Y aquí el mar Negro, de nuevo, tienen un problema, porque tienen que pasar por aquí, por Turquía, en la parte inferior de este mapa, tienen que pasar por Turquía, y claro, al pasar por Turquía, perdón que tengo que volver al mapa, me disculpa, que es que le di sin querer aquí, eso fue culpa mía, ¿no? Por ejemplo, al pasar por Turquía, aquí abajo, en la parte inferior derecha del mapa, tienen que pasar primero por el Bósforo, aquí está Estambul, sí. Y luego tienen que entrar aquí, en esta parte que es como un lago de Turquía, para pasar por los Dardanelos, que es un sitio estrecho, salir por Grecia al Mediterráneo. Es decir, señores, hoy Rusia está teniendo problemas en sus exportaciones o importaciones, obviamente, marítimas. Es obvio, han habido tanqueros con cargamento de petróleo ruso que han tenido que buscar algún sitio donde venderlo. Es decir, está teniendo la economía rusa problemas. Tú bien dijiste, el impacto inicial en el rublo fue definitivamente grande, después se ha recuperado una parte porque todo se estabiliza algo. Pero Rusia hoy tiene deudas impagas, está en default con algunos bonos emitidos. Es decir, que ellos los quieren pagar en bonos en dólares, los quieren pagar en rublos y nadie les quiere dar los rublos, quieren comprar rublos porque es ridículo, es lo mismo que pagar en dólares, o sea que se han negado. Ya está impago, está en default, eso le afecta a su crédito internacional. Y evidentemente la situación no es sostenible para ellos, como tampoco es sostenible para el resto del mundo, porque las sanciones impuestas por Occidente a Rusia pues nos afecta a todo.
Ucrania es un gran exportador. Se han disparado todos los precios de los todos los precios. combustibles. Ucrania es un gran exportador de trigo, sí, cereales, etcétera. Y la parte del mundo que importa muchísimo grano de Ucrania, como África del Norte, toda esa zona que consume mucho maíz, desde el Medio Oriente a toda la parte del Magreb, eso no están recibiendo maíz y tienen que buscar otros mercados. Como escasea, sube el precio y no hay la producción para ello. Yo creo que esto, como se está presentando en estos momentos, es que Rusia, que se está concentrando ahora en el área de Donbass, pues evidentemente, ya podemos quitar el mapa si desean, definitivamente lo que yo creo que va a suceder es se van a anexar el Donbass, que yo creo que ya tanto los ucranianos como... Pero fíjate, Bill, que yo pensaba al principio, cuando la guerra estaba en sus buenas, vamos a decir, digo, sigue estando en sus buenas, pero cuando Rusia tenía más control todavía, que iban a llegar hasta el río, iban a tomar casi la mitad de Ucrania. Exacto, y parece que no, que se van a quedar solo con la parte del Donbass. Fíjate que incluso la parte que sale al mar de Azov, donde está Mariupol, es una partecita, pero ellos se habían expandido más hacia el sur-oeste y se han recogido. Y de hecho, lo mismo ha pasado con mira, Kiev. verá lo que va a pasar. Ellos van a coger Donbass y van a tratar de quedarse con toda la parte de la zona que da la Azov. Exacto. De manera que de esa manera se une Crimea por tierra a territorio ruso. Pero eso es lo que ellos estaban persiguiendo. Ellos lo que están buscando, claro. porque Crimea está unida a Rusia por un puente. Sí. Que cruza precisamente la entrada del Mar Negro al Mar Azov. Sí. Es un puente. Si ellos se quedan con la parte de Donbass y la costa esta del Mar Azov, ya no necesitan tanto el puente. Entonces, evidentemente, ellos tienen ya directamente de Rusia acceso a Crimea. Y tienen toda esa zona donde alegan, y es verdad que hay mucha gente simpatizante de Rusia y demás. Y de hecho es ruso parlante. Si se quedan con eso, entonces Ucrania ha perdido una zona importante, pero se queda íntegra, que es lo que yo creo que Occidente y ya los mismos ucranianos han decidido, que si vamos a perder algo, perdamos esto. Tenemos todavía acceso al Mar Negro. Que es fundamental, o sea, sería hasta Crimea. Ellos tienen se quedan con Odessa, toda esa parte, y luego Kiev, la capital, y entonces se quedan con frontera con Polonia, con Hungría, con Rumanía, con Eslovenia, Eslovaquia, de manera que se integran fácilmente vía territorio, digamos, por tierra, con la Unión Europea. Eso es lo que yo creo que al final de cuentas creo que va a suceder. Yo pienso lo mismo. Fíjense que como explicó Bill Wall, lo más importante para Rusia es tener mayor acceso a la navegación, al mar, porque solamente lo tiene por las partecitas que él señaló, tanto en el norte como en el sur, porque los otros son zonas muy frías y difíciles de navegar. Pero si ya toma esta otra parte uniéndolo con Crimea, pues se solidifica y aleja también, que es lo que ellos quieren, como el occidente, entre comillas, a lo que es el territorio ruso. Vámonos a la pausa, Bill, y volvemos con nuestro último segmento y despedida. Bueno, amigos, en este último segmento me gustaría que Bill nos hiciera un resumen de cuáles son las consecuencias directas sobre los mercados. Por ejemplo, sobre los commodities, bueno, el gas, el petróleo, el trigo, el maíz, por todo lo que hemos dicho antes, el gas, sabemos que los oleoductos están siendo utilizados mucho menos. De hecho, Alemania está haciendo arreglos para comprar gas natural a Estados Unidos y a otros lugares, pero sabemos que sale mucho más caro, que el gas ya no podría ir por estos oleoductos, que tiene que ser regasificado, convertido en líquido, en las plantas regasificadoras, ir por el mar. Es todo un nuevo esquema, pero tampoco es que sigue vendiendo, porque eso fueron de las cosas que sí se le permitió dentro de las sanciones, que siguiera vendiendo gas y también petróleo. Bill, ¿cuál es la situación ahora mismo de los mercados? Vamos a ver, si me pasan de nuevo a las imágenes, por favor, podemos ver Bloomberg a esta hora. Aquí tenemos esto. El crudo, el petróleo crudo intermedio de Texas, en estos momentos a las 9:33 de la mañana,
está en $103.20 el barril. Había bajado, ayer y antes de ayer bajó, estaba más alto que esto. Precisamente el cambio es de como 0.62%. El Brent, por supuesto, y perdón, ese crudo se entrega en mayo, o sea, el 1 de mayo. Es futuro, ¿no? Pero muy cercano, porque estamos 1 de mayo. El Brent, que se entrega en junio, está en 108, o sea, ha vuelto una tendencia a subir. Esto es muy volátil porque depende de las últimas noticias, en fin. La gasolina en los Estados Unidos, el galón a $3.25, también en alza. El gas natural, bueno, baja un chin, pero está a $7 el BTU. Si seguimos, por ejemplo, a los otros artículos que nos afectan aquí en República Dominicana y al mundo entero, tenemos el oro que ha bajado algo. A las 9:31 estaba en 1949,40, entrega en junio, la onza Troy. Había llegado a 1989, ha vuelto a bajar un poco, pero a nosotros para esto es favorable porque tenemos las exportaciones de oro. Es decir, que un oro que está muy cerca de los 2.000 la onza, pues es beneficioso para República Dominicana. El spot está en 1947, la diferencia es muy poco. La plata 25-28, producimos plata también ha subido casi un 1%. El cobre ha subido un 1 y pico por ciento de ayer a hoy, 467. El cobre se refleja mucho en la industria de construcción, vivienda, fábricas y cosas de conductos, ¿no? Sí. Tuberías, etcétera. El platino no es fundamental, pero también ha subido. Si nos vamos a los elementos también que nos afectan, el trigo ha subido de ayer a hoy $1 y está la fanega de trigo es de 56 libras de trigo, está en $8. Aquí aparece como 800 porque lo ponen en centavos, así que, pero realmente es $8 y eso entrega en julio y, perdón, me disculpa, el maíz que son 56 libras está en $8, el maíz muy importante porque lo usamos aquí como sabemos todo muchísimo. De los pollos, de los animales. Pollos y demás. Y el trigo, en la fanega ya ahí está a $11 y algo. También también nos influye muchísimo subió con el 50 pan. centavos. Eso es alto. Usualmente en términos normales el trigo el trigo puede andar por $4, $4.50, $5 y el maíz por lo regular $3 y pico. O sea, ustedes pueden darse cuenta. El cacao que nosotros exportamos ha subido $22 de ayer a hoy. Eso es la tonelada métrica, 2.000 y pico de dólares, 2.600, que a nosotros eso nos beneficia. El algodón también ha subido y el ganado ha subido. Es decir, que esto le da a ustedes una idea, y podemos quitar las imágenes, muchas gracias, una idea de cómo influye en el costo de vida aquí y en otros países. Fuera de esto tenemos evidentemente otros artículos que también nos afectan, que no podemos dejar de olvidar. Esto afecta a la industria del turismo por el alto costo de combustible, ha afectado en el mundo los vuelos, por ejemplo, los vuelos de los países como Finlandia, Suecia hacia Asia, han subido muchísimo porque tienen que dar una vuelta, no pueden cruzar sobre territorio ruso. Los rusos no pueden cruzar sobre el territorio europeo, ni canadiense, ni de Estados Unidos. Para venir aquí tienen que pasar por territorio canadiense. Habría que ver en el mundo entero, Bill, cuál ha sido la reducción del turismo atendiendo a esas exclusiones de cielo abierto y también del turismo ruso y ucraniano y todos los países de alrededor, porque yo creo que tiene que haber disminuido también por el conflicto. En Europa, mira, yo creo que todavía se dan cuenta ya que no viene una tercera guerra mundial, pero hay un alto costo de vida, o sea, es muy costoso. Inflación. Y en estos momentos, con el aumento, por ejemplo, de energía eléctrica, sabemos que Alemania, Austria se había hablado de racionar el combustible. Y todo lo demás, la gente no creo que está mucho en pensar de salir de vacaciones, aunque
el turismo occidental, el acceso está ahí. Donde nosotros vemos una ventaja es Canadá, porque Canadá, evidentemente, la gente tiene que salir del invierno y ya hemos visto un aumento y posiblemente vuelos que se habían quedado suspendidos de Toronto, Montreal, aquí a Puerto Plata y eso, comiencen ahora antes de la época de verano, de vacaciones. Eso sí, lo mismo que, porque Canadá, realmente la gente también han tenido algo de ahorro. No viajaron mucho el año pasado, el anterior, y necesitan viajar por el clima. Tienen que salir al sol. Y nosotros somos muy atractivos para ello. Así que nosotros vamos recuperando Tenemos el turismo. y ese mercado Sí, aprovecharlo. y un mercado, aprovecharlo, sí. Eso viene, yo creo que eso, y ya recuerdo haber leído que el gobierno dominicano, el ministro de Turismo, ya había hablado sobre Canadá y de hacer una campaña de nuevo Canadá para traer. Pero Canadá también ha eliminado hasta ahora casi todas las restricciones que habían del COVID. Nosotros, los Estados Unidos, ya nos aceptan como que estamos básicamente libres del COVID, de hecho, que ha sido fabuloso COVID, lo que se ha hecho aquí con el COVID, de manera que hoy el país es atractivo. Y yo creo que la parte occidental, vendrán menos de España tal vez, pero vendrán. No cabe duda que de europeos del norte de Europa, de esto, vendrán. Pero yo creo que ha sido un duro golpe el turismo, como quiera, este conflicto, porque bien como tú dices, que estos nichos tenemos que aprovecharlos y ojalá que el gobierno esté haciendo sus campañas, por ejemplo, en Canadá y estos países fríos que tienen que salir para ver el sol. Pero yo creo que después de la pandemia, que todos nos quedamos sentidos y esta guerra, la inflación, ha sido un duro golpe. Mira, pero todo tiene su ángulo bueno. Por ejemplo, vamos a ver República Dominicana, con un peso que se ha fortalecido frente al dólar. Sí. Primero que se beneficia es el gobierno dominicano en el pago de la deuda en dólares, de los bonos en dólares. Sí. Porque en vez de 58 y pico, que ya estaríamos posiblemente en los 60 o muy cerca, estamos en 55 y pico. Como aquí se generan pesos, los ingresos del Estado, pues eso facilita. Por otro lado, afecta negativamente a los exportadores, obviamente, porque cuando exportan algo que es precio dólar, pues, o precio euro, el euro estaba ayer en 1,79, es decir, $1, casi 8, no llegaba a 8, muy un alto, euro. Cuando eso estaba en 1,15, 1,12 del dólar. O sea que en 1,79 estaba ayer. El dólar se ha fortalecido muchísimo. Aquí porque fue una maniobra del central. Sí. Pero el dólar frente a las principales monedas se ha fortalecido. La libra esterlina estaba en 1,29, 1,30 cuando estuvo en un momento, no hace meses atrás, en 1,36. El dólar canadiense, 1,26, se había puesto en 1,24, 23. Es decir, se ha fortalecido el dólar. Nosotros hicimos una maniobra propia por ser una moneda. O sea que nos conviene doblemente. Tenemos nuestra apreciación y con la apreciación del dólar, entonces tenemos apreciación frente a esa tercera monedas. Claro, que para el exportador nuestro es... Bueno, pero es lo que yo siempre he dicho, que los exportadores son un puño, pero el pueblo dominicano tiene mayor poder adquisitivo. Sí, pero fíjate bien la remesa. Sí. Las remesas vienen en dólares mayormente. Sí. ¿Y qué reciben pesos? Ahora reciben menos pesos por la tasa como está. Sí, pero qué bueno que reciban menos pesos por algo que viene de fuera como una ayuda y que el trabajo de nosotros pero valga me refiero, más. No, tu explicación está perfecta. Eso no lo cambia. Claro. Lo que cambia es que están recibiendo menos pesos. Sí. Parece que no, pero que recibe $300 claro, recibe menos son pesos. Algunos pesos menos. Sí. No todo es perfecto, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que como país hasta ahora mismo se ha estado conviene. manejando bien. Creo que tenemos. Yo no creo que esta guerra va a durar tanto. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de China con Shanghái, donde ya reportaron ayer que aceptaran los chinos reportar 3 muertes con el COVID. Y eso sigue cerrado, aunque eso es temporal. Pero Shanghái es el centro industrial mayor de China y el mayor puerto exportador de China. Quiere decir que eso está afectando también la cadena de distribución. Suministro de nuevo. Y obviamente China tiene una inflación, no, tiene un desempleo del 5,8. Estados Unidos es 3,2,4, pero China 5,8. O sea, la economía china, aunque cerró el trimestre en 4, creo que fue 4,7 o 4 algo, superior a lo que se esperaba, no del PIB. Primer trimestre, pero imagínate, para China 4 y pico no es nada. No, bueno, no es nada porque son mucha gente. No, que el PIB usualmente era un 7, un 8.
O sea, un 4. Tú dices el crecimiento del PIB. crecimiento Pensé del que era el PIB, desempleo. claro. No, claro, O sea, claro. ahora, el desempleo 5,8 es alto, pero claro, tiene alto. mucha gente también, Sí. pero es alto. Es decir, es una preocupación para el gobierno chino. Pero es temporal. Consideramos que el control sobre el COVID no debe durar muchísimo, tal vez cuestión de un mes más o cosas así. Eso repone. Lo otro es la recuperación de que termine la guerra. No sé qué tiempo van a durar las sanciones. Algunas sanciones se pueden eliminar. El otro problema es que ya los europeos, particularmente Alemania, está aceptando el cerrar completamente las importaciones de gas y petróleo de Rusia. Si eso sucede, va a traer Pero bastante ¿tú crees problema. que totalmente podría hacerlo? Porque es que es una dependencia Bueno, muy fuerte. yo creo que si lo hace de hecho, porque ya está sustituyendo algunas lo está sustituyendo, totalmente difícil. pero lo está sustituyendo, pero ellos están hablando de total. Alemania ha hecho un cambio de 180 grados. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, como quedó derrotada y quedó muy mal, la idea era que todo fuera pacifista, que todo fuera el gobierno socialdemócrata, era de mantener todo en paz y todo. Ahora, con esta situación, ellos se ven amenazados, porque ellos consideran que si no tienen el poderío militar que la economía exige y que Alemania, por su tamaño y por su crecimiento, etcétera, tiene, se verían entonces dependiendo de que los Estados Unidos o los demás europeos los quieran defender y estamos todos en la misma. Ya nadie se confía de nadie. Claro. Entonces, ellos cambiaron la tónica. Si pueden aguantarlo, si a lo mejor se trata de 3, 4 semanas que los rusos evidentemente digan, bueno, hasta aquí llegué, ya conseguí lo que pensé, ya, entonces puede ser que estén mandando un mensaje también a Rusia. Porque de hecho desde ahora en adelante ellos van a buscar mercados alternos para importar esos productos. Bueno, no van el mensaje ya no es confiable. No es que lo quieren mandar, es que es directo. No, que de hecho, vi ahí que Rusia estaba tratando de que sus ciudadanos pudieran comprar oro como método de que no salga tanto dinero de Rusia. Porque, bueno, de hecho no dejan sacar más de cierta cantidad de dólares, pero como que había muchas personas que estaban comprando oro como refugio, como es normal. Sí, pero es que el oro se compra con dólares. Sí, sí. Ellos están vendiendo petróleo a la India a un descuento de $35 el barril a precio pre-invasión de Ucrania. Bueno, eso le conviene bastante a la India. Entonces como en 90, 92, y lo están vendiendo a unos $60 el barril. Cuando el barril está, el Brent, que usa referencia, a 105, 106. Claro. Es decir, eso le está costando dinero a Rusia. India se está aprovechando porque depende, claro, de países que tienen que depender, pero ha bajado mucho las exportaciones. Ahora, pero para que tú veas cómo le ha convenido a esos países que no tienen que ver, que no tienen esos nexos directos y que no están dentro de el llamado Occidente, que tenemos la sanción. Mira, tú pones sanciones, pero las sanciones no pueden ser 100%. Tú te das cuenta que India es un país que tiene muchos problemas sociales y económicos, y si ellos compran algunos barriles, bueno, hay que hacerse el chivo loco, en buen dominicano, y decir, déjalo que compren algo, porque tampoco lo puedes cerrar a cero, ¿no? Totalmente. Como China, si depende de algo y se beneficia de que ahora mismo está comprando menos petróleo por la situación del COVID. Pero si compra algo, tampoco tú le vas a poner una pistola a la cabeza. Pero es que Xi Jinping dijo que él no iba a dejar de comprar. ¿Quién? El petróleo, el de China. Bueno, el de China, China lo que no ha dicho nada, aunque reconoce que se debe de hacer todo pacíficamente, no habla de invasión a Ucrania. Exacto. ¿Verdad? Aunque tampoco ha reconocido la anexión de Crimea, creo. China. No, pero China, por otro lado, tiene que tener mucho cuidado porque ellos también tienen la situación de Taipei, la situación de Taiwán, que ellos la consideran como parte de China. Ya aparecen los mapas occidentales, Taiwán en muchos mapas como parte de China. Eso, ellos no se van a enfrentar militarmente a los Estados Unidos. Ellos saben que con el tiempo va a pasar como Taiwán, que ya nosotros no la reconocemos ni mucho de eso, ¿no? Es decir, que eso tarde o temprano está ahí. Ellos, de todas maneras, hay mucho intercambio comercial, aunque no parezca, entre China y Taiwán. Sí. Es decir, eso es política.
pero ellos tienen que tener mucho cuidado de no decir esto es una invasión, porque entonces ellos van a perder también frente a la comunidad internacional Posibilidades. el decir este es mi derecho, Sí. porque esto, aunque la situación sea algo diferente, porque sí es parte de China. Es decir, esa situación sí, pero yo creo espero que esta guerra los rusos ya la terminen, que don Putin salga ganando algo, que digo que tú sabes, porque él todavía alega que fue justo, sacó algo, le da una serie de victorias. Las bajas que yo he visto, los rusos hablan de unos 3.000 bajas que han tenido. La OTAN habla de entre posiblemente 10.000-15.000 bajas de la parte rusa, de la fuerza rusa. Si sacamos un promedio. Y los ucranianos dicen que más que unos 19.000. Es decir, lo primero, hay dos cosas que se pierden cuando hay una guerra. Uno es la libertad y el otro la verdad. Y aquí cada uno lo pone a su manera. Por ejemplo, en el buque, en el Moskva que vimos que se hundió, salió una foto, que no la puse, pero en fin, donde hay la tripulación, está todo formada, pero eran como unos 100 hombres, y el alto jefe de la Marina saludando. No tiene fecha, no sabemos si fue antes o después, no sabemos si realmente eran del Moskva o no, porque ellos no llevan el nombre puesto. Es decir, pero no sabemos cuánto murieron, porque si fue una explosión fuera de un misil o fuera de las municiones, evidentemente ahí han muerto gente. Los rusos no han hablado de muerte. Es decir, están cayendo. No sabemos, pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser lo que sea, pero definitivamente hay baja. Claro, y no hemos mencionado los ucranianos, ¿no? Sí. No, los ucranianos son mucho más, porque es en su propio territorio. Claro que sí. Claro que los rusos no quieren decir cuántas víctimas ha habido, porque eso les quita fuerza, les quita fortaleza, aunque al final es lo que más le duele. Pero yo creo que Rusia está dispuesta, de hecho Putin lo ha dicho, que está dispuesta a darlo todo por ganar esa guerra, y que si tienen que morirse los soldados, que es parte de la guerra, cosa que es muy cruel. No, además él está, pues, porque ha hecho como una guerra, como si fuera la Segunda Guerra Mundial. La guerra patria le llamaban a la Segunda Guerra Mundial los rusos, pero era porque había sido invadido por los alemanes. Aquí no ha sido invadido por nadie, es una operación especial de ellos. Sí, ellos no le llaman guerra, sino operación especial. En los países de hecho, está prohibido en Rusia llamarle guerra. No, claro. Mira, pero los países occidentales, vámonos a la Segunda Guerra Mundial, también estaba controlado todos los medios de comunicaciones. Y cuando había una pérdida grande en batalla o algo, no se mencionaba. O sea, eso es normal que se haga. Tú no quieres deprimir a la gente más de lo que están, ¿no? Es decir, está controlado. O sea, yo por eso no decimos está controlado, pero es normal. Para ellos están en guerra, aunque no lo crean, porque están atacando y están muriendo y están utilizando. Bueno, definitivamente la sensación que provoca en una población saber que hay tantos rusos, tantas bajas en el ejército, tantas personas de mi nacionalidad muertas, es terrible. Es como en la vida todo es emocional. De hecho, hasta los mercados funcionan de esta manera, y la guerra pues mucho más. Los mismos soldados se desmoralizarían y perderían pues ese impulso, de manera que esto responde a esto que es humano, es lógico. Mira, si vemos la guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial era diferente, porque era una guerra que todo el mundo era patria, defendernos, acabar con el nazismo, lo que fuera. Pero si vemos, por ejemplo, la guerra de Vietnam, pasó lo mismo a los soldados americanos. No tenían propósito que ellos pudieran considerar que estaban defendiendo el territorio. Estaban lejísimos de Estados Unidos, era un ejército que también se componían grandemente de conscriptos, eran, como fui yo, por ejemplo, que no era voluntario, sino personas que estaban obligadas al servicio militar. Y para uno así es muy difícil tener una justificación. Si tú tienes un enemigo que te está atacando, que está matando a tu gente, entonces tú das tu vida, pero nada. Porque tú tengas que estar a tantos miles de kilómetros haciendo qué. Defendiendo algo que tú ni conocías antes. Pasó en Afganistán, pasó en Irak. Son guerras que es muy difícil de justificar. Ya en Irak y en Afganistán los que lucharon eran soldados profesionales, que era otra cosa. Pero al final de cuentas era un desgaste que no se justificaba. Te pasas 20 años en Afganistán, ¿haciendo qué? ¿Qué cambio ha habido en Afganistán? Peor. En Irak, ¿cómo está Irak? En Siria, ¿cómo está han Siria? sido guerras que las han dejado a estos países peor de lo que estaban Y esta antes. es igual. Lo único que el argumento de Putin es la OTAN y que estamos en la frontera y que tenemos rusos
en Ucrania y que están los neonazis y cosas por el estilo, pero lo tenemos pegado. Pero en el caso de tú te sales de ahí es muy difícil justificar nada. Y hoy hay medios de comunicación que aunque esté prohibido, tú tienes acceso. Si nos vamos a la época de Trujillo aquí mucha gente oía en Radio Habana, Cuba, Claro. ¿verdad? Escondido, pero lo oían. Y sabían que había otro mundo, no el que le hacían creer. Y ya Rusia, pues, tiene manera de muchos rusos de ver lo que está pasando fuera. No era como la Unión Soviética, que no podían salir. Está pasando fuera y tienen acceso a información. Y llega un momento que si la guerra es corta, pues bueno, tú dices, bueno, pero si esto se alarga y tú empiezas a sufrirlo en carne viva o ver que algún vecino pierde un hijo o pierde un esposo o un pariente, pierden a alguien que no vuelve, entonces tú empiezas a cuestionar, ¿y qué hacemos ahí? ¿Era esto necesario? ¿Qué es lo que vamos a sacar de esto? Y al final, realmente no hay justificación. Entonces, yo creo lo mejor que nos puede pasar es que, desgraciadamente, Ucrania pierde esa zona, pero se mantiene íntegra, se une a la Unión Europea, siempre eso para... Y va a ser la Unión Europea y Occidente el que va a pagar la reconstrucción de Ucrania. Estemos claros, Rusia no va a pagar nada. Va a ser Occidente, algunos un poquito escépticos dirán que eso es negocio también, pero bueno, pero se ahí dice, es que vendrán. Incluso, fíjate que hasta he escuchado personas diciendo que esto es un negocio de Estados Unidos, porque está vendiendo armas y está Sí, eso lo reactivando la dijo economía. el gobierno ruso, que se está beneficiando la guerra de Estados Unidos porque están vendiendo armas a Ucrania, porque le está vendiendo a Estados Unidos gas natural a Europa. Y pues, pero espérate, que eso es muy interesante. Ustedes comienzan la guerra y ahora dice que se beneficia. Pues entonces... Porque de que eso esté pasando... es cierto, pero no fue provocada por esta parte. No. Además, está bien, es un negocio para bueno, el negocio de las armas siempre es un siempre negocio. Siempre ha existido, ¿no? Y Pero, Estados Unidos ha tenido... Rusia se ha gastado mucho también, dinero en las armas claro. desde que está Putin ahí. Es decir, es un negocio. Ahora de hecho, Putin ha rehecho lo que es el ejército. Claro. El ejército antes de Putin estaba totalmente no estaba muy decaído, mal. Después de la Unión Soviética y él tiene... Y el orgullo soviético también él lo ha fortificado. Pero no le da derecho tampoco a mandar a miles a la guerra. Además que aquí está quedando muy mal. Si él quería defender el orgullo, no Fíjate, yo creo que Putin había ganado una posición importante en el mundo y yo creo que le está perdiendo. No, hasta respeto, mucha gente lo respetaba y tenía cierto grado de admiración. No, yo creo que había ganado un grado de admiración. Yo creo que, y yo no le quito su lugar de líder, pero ahora mismo ya uno se pregunta, ¿pero qué tipo de líder? Entonces yo creo que definitivamente no le ha convenido a Vladimir Putin lo que es esta guerra. No ha convenido a nadie. Al final de cuentas, sí, pero no a él, un hombre que se había ganado un sitial, porque que a algunos le caiga bien y a otros le caiga mal es una cosa, pero él se había ganado un sitial en el mundo. No, se había hecho respetar. Por ejemplo, él quedó muy bien frente a Trump. Sí. Nos tenemos que ir, Bill. Nos acabó el tiempo, amigos. Será hasta la próxima y esperemos que este conflicto termine para la paz del mundo. Bill, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.